Hola amigos, qué bueno que estamos otra vez por aquí reuniéndonos juntos. Mi nombre es Penélope Castro, ya me hicieron favor de presentarme hace ratito, pero en esta ocasión vamos a platicar acerca de este tema que está generando muchos dolores de cabeza, muchas confusiones, hasta descontrol, ¿no? Yo le llamaría, que es esta transición al comprobante, al CFDI versión 3.3, junto con su complemento de recepción de pagos. Incluso en esta ocasión traemos realmente un curso de casos prácticos. Lo que vamos a ver toda esta sesión de trabajo es ejemplos de lo que se hace con el CFDI, para qué sirve, qué mitos hay detrás de los catálogos. Eso va a ser muy interesante porque la realidad es que mucha gente está preocupada por saber si le pone, no sé, el por definir o la clave 03 o qué clave, ¿no?, de producto o servicio utilizar. Vamos a esclarecer realmente el mito detrás de los catálogos. Vamos a descubrir para quién son esos catálogos. Y a lo mejor con lo que hoy platiquemos, creo que se te va a hacer un poquito más sencilla esa transición y sobre todo vas a entender que hay nuevos elementos en el CFDI que no están en tu control. Y esos nuevos elementos pues ni siquiera van a servir para tus procesos internos, van a ser para la autoridad. Y creo que vamos a tener que descubrir también que hay otros requisitos que sí son importantes, que sí van a ser relevantes en esta transición, porque nos vamos a enfrentar a nuevos servicios que nos va a proporcionar el SAT. Entonces, por eso le pusimos como subtítulo al curso de hoy, Descubriendo el lado místico del control interno, porque la realidad es que algo que sale luego a la luz con toda esta transición es de repente pues la falta, ¿no?, de controles administrativos, a lo mejor la falta de respetar los acuerdos comerciales, el tema de que de repente pues el contribuyente muchas de las cosas relativas a la depuración de cuentas por cobrar pues no las hace en tiempo real, obviamente, porque pues para eso necesitamos personal a cargo, pero pues el tema de la depuración de cuentas pues es un proceso que se hace posterior a lo mejor al cierre del mes. Y entonces vamos a ir descubriendo todas estas cuestiones que deberíamos estar analizando y revisando ahora con un poquito más de velocidad. De eso es de lo que vamos a estar platicando. Vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a hacer juntos mi primer complemento de pagos y luego lo vamos a tener que cancelar y vas a descubrir por qué lo tuve que cancelar, porque lo que me pasó a mí creo que le va a pasar a la mayoría de los que me están viendo, pero también vamos a descubrir con esa cancelación del complemento de pagos este tema de lo que serán las nuevas reglas de cancelación, porque se habla más que de cancelación, de sustitución de comprobantes. Eso también lo vamos a analizar cómo es este proceso de sustitución. Vamos a ver algunos ejemplos para el tratamiento de los anticipos. Te tengo que advertir que hay una parte de este video que es una parte, digamos, censurada y prohibida por la autoridad. Hay un ejercicio que vamos a hacer del complemento de pagos que creo que no es correcto lo que vamos a ver. Sí, y a lo mejor estás pensando, ¿a poco Penny nos va a enseñar a pecar hoy? Claro, porque necesitas descubrir que hay opciones en el tratamiento de los anticipos. Vamos a ver la versión oficial, una versión personal también para que entendamos el porqué de esa nueva versión. Vamos a ver reglas, vamos a tener para dar y repartir en esta sesión de trabajo. Lo que sí les pido es que tengan un poquito de paciencia con sus preguntas, porque bueno, vamos a abrir una sesión más o menos a las 6 de la tarde para los que nos están viendo en vivo en línea, y otra sesión como a las 8:30. Y esto lo hacemos con el fin de que, como muchas de las preguntas ya las conozco, pues me las han hecho en todo el país, muchas de las cosas creo que se van a ir respondiendo con los ejercicios prácticos. Incluso este curso de repente empezó a generar mucha expectativa, porque la mayoría de los cursos de CFDI se habla del tema teórico, ¿no? Es la regla, que dice el código, etcétera. Pero aquí lo que vamos a ver es el llenado. Incluso creo que en el llenado es donde se descubren muchas de las opciones y de los porqués de alguno de los renglones que vamos a analizar. Y entonces, yo creo que una parte importante en todo esto es entender que esta evolución del comprobante es un tema importante básicamente para la autoridad. La autoridad ha invertido muchísimo, no solamente en desarrollo, sino también en el tema de
de generar más información del comprobante en tiempo real, y de eso se trata esta evolución. Incluso esto que estamos viendo en pantalla es parte de la propaganda que hace el SAT en sus cursos de qué va a pasar ahora con la evolución del CFDI. Y bueno, de entrada, pues sí, se habla de que nos van a ofrecer nuevos servicios a los contribuyentes, pero pues algo que sí tengo que aclarar es que son servicios pues que obviamente pues nosotros no hemos pedido, ¿no? Eso es importante destacarlo. Y también se habla de la simplificación de los procesos y controles administrativos. Y es muy interesante porque cuando yo les hablo de simplificación y la gente ve, por ejemplo, el complemento de pagos, me dicen, oye, Penny, ¿a poco eso es simplificación? Pues sí, es simplificación para la autoridad, obviamente, no es simplificación para nosotros, es simplificación para la autoridad, pero aquí, dentro de algunas de las ventajas que se observan en el SAT, sí necesitamos rescatar, obviamente, que algunas de esas ventajas no son para nosotros. Obviamente, mucho de esto también es parte de esta transición a que la autoridad logre pues tener mayor información del contribuyente, obviamente en tiempo real. Entonces, pues sí estamos hablando de que se van a alinear procesos y controles internos, va a haber más simetría fiscal, obviamente van a haber mayores controles, ¿no? En el tema de la evasión de algunos impuestos, como en el caso del IVA, pero la realidad es que para el contribuyente sí está representando una transición complicada, porque no solamente es el tema del control de la operación, sino es también el control de la cobranza en tiempo real. Incluso hace poquito hubo un evento donde fueron funcionarios del SAT, fue un congreso de contadores, y estuvo bien entretenido porque en ese congreso precisamente platicábamos acerca de bueno, y el SAT, bueno, pues cómo vislumbra esto, ¿no? Porque pues no sé si han considerado el punto de vista del contribuyente. Entonces me dio mucha risa porque había un funcionario que es el que está a cargo de este proceso de transición, este proyecto de evolución a la versión 3.3, que decía, o sea, ellos en su universo paralelo piensan que están ayudando al contribuyente porque dicen, no, es que con el complemento de pagos nosotros vamos a ayudar a que el contribuyente tenga más control en sus cuentas por cobrar en tiempo real. Y dices, wow, o sea, tienen ellos la idea de que nos están apoyando con eso, y la realidad es que más que apoyar es que ellos quieren intervenir en ese tipo de conocimiento de la operación. Entonces, este es el tema que creo que a lo mejor es el que nos va a estar moviendo, ¿no? Durante esta sesión de trabajo. Y bueno, otra cuestión aquí importante, pues es el tema de que para la autoridad va a haber pues de alguna manera algunas cuestiones que va a tener que considerar. A mí sí me gustaría dar a conocer esta regla que se publicó en la resolución miscelánea de 2018, porque pues bueno, la idea es que si todas las operaciones en territorio nacional se controlan a través de un CFDI, pues todas las entidades deben de emitir un CFDI. Entonces sería lo correcto, ¿no? Que a lo mejor hasta el SAT emitiera un CFDI pues también de sus operaciones. Sin embargo, se publica esta regla 27143, donde nos explican que tratándose de los impuestos federales cuya declaración y pago obra en bases de datos del SAT, se considera que la Federación cumple con la obligación de expedir, entregar o poner a disposición de los contribuyentes los CFDIs, los comprobantes respectivos, cuando te entrega tu acuse de pago. Entonces dices, oye, SAT, pues como que no es así como que tan justa, ¿no? Esta transición, porque tú también deberías de expedir un CFDI, pero ellos dicen, no, a través de esta regla, el acuse de pago que te doy de tus declaraciones, eso hace las veces de comprobante. Entonces, ni siquiera es justo, ¿no? Esta transición. Ahora, a mí dentro de las ventajas que se están manejando en este tema de la transición, o sea, aquí vemos varias en pantalla, pero yo sí quisiera resaltar una que en lo personal, bueno, dos que en lo personal creo que sí podrían resultar interesantes. ¿A cuáles son las ventajas que quisiera yo resaltar? Bueno, aquí voy a accionar mi apuntador, nada más denme chancecito para accionarlo. Dentro de estas que estamos viendo en pantalla, digo, hay varias, pero considero que la autoridad sí debe de tomar en cuenta que hay dos servicios clave que creo que son los que deberíamos de considerar los contribuyentes para este tema de la transición. El primero que me llama la atención es el diseñar modelos de riesgos consistentes.
Hay algo que se llama sistema paramétrico de medición de riesgos que se utiliza mucho en el tema de las devoluciones de impuestos. Y en este sentido lo que vamos a notar es que contribuyentes que sean congruentes, pues va a ser mucho más sencilla y práctica este proceso de devolución. Y hay otro elemento también que me gustaría aquí resaltar, que es que la autoridad, gracias a esta nueva versión de CFDI, va a establecer un diálogo concreto con los contribuyentes en la auditoría, y esa es la parte que creo que más me preocupa. ¿Por qué? Porque lo que nos está dando a entender la autoridad es que en un proceso de revisión o de devolución en este caso, lo que va a ocurrir es que el comprobante se va a convertir en el elemento central del control. Es decir, el CFDI va a ser el elemento bajo el cual se van a regir casi pues muchas de las reglas de cómo se fijó o se llevó a cabo una operación. Y esa es la parte que me preocupa. ¿Por qué? Porque muchos contribuyentes, nuestro sistema contable, que pues prácticamente es mis cuentas, pero sabemos que en mis cuentas no se hace nada, pues no llevamos una contabilidad en forma. Entonces lo que va a empezar a ocurrir es que a lo mejor el comprobante va a decir cosas que no pasaron. Clásico, ¿no? Que le pusiste al comprobante 03, pago en una sola exhibición y realmente ese comprobante no se ha cobrado. Entonces, ¿qué es lo que va a empezar a pasar? Que la autoridad puede decir, oye, pues es que expediste una factura de 500,000 pesos, pues me debes el IVA. No, pues es que no he cobrado la factura, pues es que ahí dice que cobraste con transferencia y que te pagaron en una sola exhibición, entonces me debes el IVA. No, pero es que, pues es que no me han pagado. Pues sí, pero el comprobante dice que sí. Entonces, en lo que averiguamos si tienes o no la razón, ¿qué te parece si aplicamos una medida de premio? Y entonces lo que va a empezar a hacer la autoridad es bloquear sellos. Entonces te van a cortar el agua, te van a dejar sin facturar, una semana, 2 a lo mejor, en lo que aclaras. Y el problema es que aquí, para que proceda la aclaración, esas aclaraciones se tienen que hacer pues a satisfacción de la autoridad. Entonces, si no te autocorriges, porque te va a salir más barato la autocorrección, pues de repente la autoridad no te va a liberar el castigo del bloqueo de sellos. Y esa es la parte que yo creo que deberíamos de evitar, porque muchos de los cursos me dicen, oye Penny, pero es que el comprobante como tal, el comprobante no puede legislar, las leyes no han cambiado, y hay situaciones que si la ley del IVA o del ISR me establece momentos de acumulación o de causación, pues se respeta lo que dice la ley. Sí, pero el comprobante va a empezar a decir algunos de esos momentos de causación. Entonces, si no somos congruentes con lo que dice el comprobante, en lo que lo aclaramos o no, pues vamos a enfrentarnos a este tema del bloqueo de sellos. Y esa es la parte que yo quisiera que a lo mejor ustedes eviten, pues para volvernos un poquito más prácticos, ¿no? Con este tema. Y otra cuestión también aquí importante es el tema del prellenado de las declaraciones. Aquí sí vale la pena que nos centremos un poquito más, porque en la segunda parte vamos a entender de por qué existen opciones para el tratamiento de los anticipos, pero digo, ahorita lo que yo te puedo comentar es que sí, efectivamente en resolución miscelánea viene una regla muy importante donde se establece esta facultad que tiene la autoridad ya de comenzar a llenarnos nuestras declaraciones, a calcularnos nuestros impuestos. ¿En base a qué? Pues en base a lo que dicen los FDIs, obviamente. El punto es que entonces los sistemas se van a encargar de leer el contenido de esos FDIs y en función a lo que diga el CFDI, pues van a llenarse o te va a llegar una línea de captura con una propuesta de declaración. Ahora, la pregunta que me hacen en los cursos es, oye Penny, pero a ver, ¿cómo es este proceso o cómo es el sistema o cómo le van a hacer, ¿no? Para leer tantos FDIs, los van a sumar, los restan, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, eso que estamos viendo en pantalla es parte de otro taller que ya tenemos en línea. Digo, discúlpenme el comercial, pero pues si lo quieres conseguir. Y es un sistema que se llama Mi Contabilidad. Este sistema en el año 2017 se dio a conocer para que todas las personas morales que se fueron a la opción de acumulación de ingresos en flujo de efectivo, ahí estamos viendo los fundamentos, los artículos donde viene el fundamento, el tratamiento en miscelánea, las personas morales cuyos ingresos no rebasaron de 5 millones de pesos en el 2016 pudieron transitar a este esquema de flujo de efectivo en el 2017. Y entonces se estableció en miscelánea la obligación de que para poder transitar tenían que utilizar un sistema para llenar sus declaraciones que se llama Mi Contabilidad. Bueno, ¿cuál es el tema con este sistema? Este sistema se va a volver un sistema muy importante a partir de este año 2018. ¿Por qué razón? Porque es un sistema que procesa y lee los FDIs.
Es un sistema que ya calcula las declaraciones, es un sistema, no tiene todavía inteligencia artificial, pero sí contiene los parámetros necesarios como para poder entender mejor el comprobante. Entonces, es un sistema que de entrada van a comenzar a utilizar las personas físicas, pues ya a partir de este año, incluso para que me entiendan, es mis cuentas, pero recargado. Entonces, todos los que estábamos en mis cuentas nos van a pasar para acá, porque este sistema sí hace por lo que nunca hizo mis cuentas, por eso es que nos van a cambiar de sistema. Y otra cuestión también aquí importante es que este sistema, para que me entiendan, es como el CIPARE para el Seguro Social, o sea, es el sistema que va a ocupar la autoridad precisamente pues para ayudarnos, o ayudarse más bien ellos, a calcular nuestras declaraciones. Por eso es un sistema que vale la pena que aprendas a utilizar, independientemente de que sea o no tu esquema fiscal, porque pues lo que va a empezar a pasar es que te van a empezar a llegar líneas de captura donde la autoridad dice, pues me debes 50, tú dices que son 30, pues hay que entrar a ver cómo está procesando el sistema tus comprobantes y por qué no somos simétricos, o por qué hay la discrepancia, por qué la diferencia de información. Entonces vamos a entrar a ver cómo funciona este sistema. Y bueno, de entrada es una probadita, nada más para que veas que sí lee los FDIs, que sí los procesa. Al entrar, lo primero que te dice es que existen facturas emitidas y recibidas a tu nombre, y te pregunta el sistema si quieres utilizarlas para llenar tu declaración. Hay que decirle que sí, porque si le dices que no, te pierdes todos los beneficios del régimen, del esquema de flujo de efectivo, si es que eres persona moral. Y uno de los, bueno, hay dos beneficios. Los que están en este esquema dejan de enviar balanzas electrónicas, ya no envían contabilidad electrónica, y la segunda ventaja es que ya no envíes la DIOT. Por eso hay que decirle que sí, porque si le dices que no, pues te pierdes las ventajas y ya no tiene chiste el esquema. Entonces, bueno, vamos a decirle que sí, y entonces lo que es el sistema es que en detalle de ingresos precarga todas las facturas emitidas, y en detalle de gastos, pues todas las facturas que recibes. Entonces, básicamente aquí es donde se procesan todos estos comprobantes que vemos acá. Ahora, aquí vemos todas las facturas que emitió este contribuyente. Este contribuyente a todas las facturas les pone 03, pago en una sola exhibición. Curioso, porque ninguno de nuestros clientes nos lo pide así. La secretaria es la que ha tomado la decisión de llenar así las facturas, incluso en alguna ocasión, pues, bueno, en varias, ¿no? Creo que he platicado con ella, la he confrontado, le he explicado que no es correcto, pero pues ella, la última ocasión, me dijo que había hablado al SAT y que en el SAT le habían dicho que no pasaba nada, que no tenía nada de malo, y que por eso ya le ponía 03 y pagó en una sola exhibición a todas las facturas. Bueno, pues está bien, pues ponle la información. El problema es que si tú observas aquí, en cada factura, el sistema me está diciendo que todas las facturas han sido cobradas. Entonces, eso es cierto. Si tú le pones 03, pago en una sola exhibición a las facturas, pues el sistema, que no tiene sentido común, que a final de cuentas es una computadora, un equipo, que sabemos, ¿no?, que los equipos de cómputo los maneja el chamuco, lo que va a pasar es que el sistema lo va a clasificar como cobrado. Entonces, aquí el problema fue que al representante legal, pues de repente le avisé, le digo, oye, ¿qué crees? Que pues nada más te informo, ¿no?, que hay que pagar como 40,000 pesos de IVA. Y me dice, oye, Penny, ¿pero por qué? Pues porque ahí dice que todas las facturas que emitiste las cobraste. Oye, Penny, pero no cobramos todas esas facturas. Es que ese es el punto. Entonces, es muy peligroso que tú le pongas información a la factura de algo que no está pasando. Por eso, el día de hoy vamos a hacer como mucho énfasis en cómo funciona el complemento de recepción de pagos, porque el complemento de recepción de pagos lo que hace es completar la información de la factura cuando efectivamente se cobre esa factura, que es lo más justo, lo más lógico. Entendiendo que pues a lo mejor a ti se te hace fácil, le ponemos una vez aquí la información y ya no hago complemento, pues sí, pero pues para la autoridad se va a considerar cobrado. Y si la autoridad va a centrar sus procesos de fiscalización en lo que diga la factura, pues digo, al final de cuentas, pues para eso es tu contabilidad, ¿no? Para eso son tus pólizas y a lo mejor lo puedes aclarar, pero el tema es que entre que lo aclaras o no,
pues mientras la autoridad pues te puede hacer llegar una invitación, que eso lo vamos a ver en la segunda parte, o te puede bloquear los sellos, ¿no? También. Entonces hay que tener cuidado con este tema de lo que le pongamos al comprobante. Ahora, si observamos aquí en este sistema hay, pues está el mecanismo para que tú agregues ingresos de manera manual. Aquí lo podemos observar, aquí. Vamos a suponer que a lo mejor por alguna razón te pagan, pero no has hecho el comprobante. Bueno, pues aquí podemos agregar el ingreso de manera manual, aunque el comprobante a lo mejor aparezca del siguiente mes. Y está que me gusta mucho, ¿no? Que es que dice pendientes de meses anteriores. ¿Cómo funciona esto? Bueno, obviamente, de lo primero que me preguntaba el contribuyente, el empresario es, oye, Penny, bueno, no todas las facturas están cobradas. ¿Hay alguna manera de decirle al sistema qué facturas están cobradas y cuáles no? Claro, aquí en clasificación, si observas, aquí hay una flechita, y con esta flechita activamos obviamente este menú para indicarle a cada factura si está cobrada, si es cobrada parcial, si no hay que considerarla a lo mejor o no está cobrada, ¿no? Ahí es donde hacemos la clasificación. Pero ¿cuál es la diferencia entonces entre no cobrada y no considerar? Bueno, no considerar es lo que yo te comentaba hace rato. A lo mejor la factura está en febrero, pero tú agregaste el ingreso en enero. Entonces, pues hay que decirle no considerar porque tú ya agregaste el ingreso manual, ¿sales? Para que no lo duplique. Y no cobrado, lo que hace el sistema cuando le pones no cobrado es que como que guarda la factura. Entonces, ok, no la cobraste, ok, la voy a guardar. Y entonces la guarda y cuando entramos el siguiente mes, por ejemplo, estábamos en enero, entramos a febrero. En febrero, al entrar a pendiente de meses anteriores, por eso hace ratito te resaltaba esta función, al entrar a pendientes de meses anteriores, pues vemos que el sistema pues ya cargó la información de las facturas que quedaron pendientes. Y entonces te dice, a ver, ¿te acuerdas de esta factura de enero? Ah, mira, aquí está. ¿Ya la cobraste o todavía no? ¿O cuánto has cobrado? Entonces ahí las va guardando hasta que tú le vas diciendo al sistema si ya la cobraste, si no, la mitad, etcétera, etcétera.